como les anunciábamos, tenemos un contacto con Gustavo Leal, el sociólogo, ex director de Convivencia y Seguridad Ciudadana, uno de los hombres que estuvo liderando los últimos grandes operativos que hizo el Ministerio del Interior y el gobierno, no fue el Ministerio del Interior, fue el gobierno con muchos organismos en los barrios, en algunos barrios de la periferia. Gustavo, ¿qué tal? Hola, ¿cómo está? ¿Cómo está usted? ¿Cómo está Hola, Raúl también? ¿cómo estás? Bienvenido. Muy bien. Tenemos el libro también para comentar, ¿no? Tenemos Sobre el libro, el tema de los sicarios. el libro en realidad, bueno, ya lo hemos presentado acá en el canal, estuvimos en La Mira hablando con Gustavo sobre el libro, ahí lo tenemos, Sicarios en Uruguay, historia de sicarios en Uruguay. Después vamos a hablar sobre el final un poco más sobre el libro, pero ahora, Gustavo, quería comentarte que en los últimos tiempos han surgido muy esporádicamente, pero de manera constante, anuncios de que en los barrios de la periferia, en algunos barrios de la periferia, sigue habiendo desalojos a punta de pistola, un lío que se resuelve con una señora que le incendiaron la casa. Cuando vos dejaste el cargo, esa situación que vos viviste muy intensamente con los chingas, por ejemplo, ¿no? Ahí en Casaballe, que era un desalojo masivo de gente, como que quedó instalada esa modalidad delictiva de desalojar a la gente a punta de pistola. A ver, creo que el problema es que los desalojos son la consecuencia de la instalación progresiva del microtráfico en determinadas zonas de Montevideo. Y junto con eso trae de la mano el control territorial, trae la omertá forzada y también trae la represalia. Son tres cosas que están concatenadas. Y en realidad, si no se tiene una actitud sistemática de persecución sobre ese tipo de fenómenos, estos se instalan. Sucedió el año pasado en el 19 de abril, el barrio 19 de abril. En el momento que yo fui a hablar con el ex jefe de policía de Montevideo, Herodes Ruiz, era por una situación de esas características, que había una persona fugada del penal de Libertad, que lo habían llevado a la chacra del penal y se fugó, era una persona muy peligrosa, estaba cumpliendo una pena por homicidio. Se instaló en ese barrio 19 de abril y comenzó una guerra contra otro grupo, contra los hermanos Ifrán, que son los que tenían cierto control en esa zona, y desalojó una gran cantidad de personas. Esa conversación en su momento con Herodes Ruiz era sobre ese punto, para intercambiar información sobre ese fenómeno que se estaba instalando y que realmente generó un conflicto donde hubo 6 homicidios y terminó en febrero de este año cuando uno de los grupos asesinó a esta persona que se había escapado del penal y nunca lo pudieron atrapar, a pesar de que estaba ahí y se había instalado para iniciar esa pequeña disputa del territorio. Entonces, así como en el 24 de enero, también en el 24 de enero, que estaban Instrucciones y la Gruta de Lourdes, han sucedido este año situaciones de ese tipo. Lo último fue el caso de esta señora que le prendieron fuego, que son elementos que a veces están relacionados con esa espiral de violencia, donde la dinámica del desalojo, de la quema de las casas, se instala. El problema está en que, en ese caso, por ejemplo, la familia tuvo que salir a pedir por las redes sociales ayuda, y lo que hay que hacer ahí es que tiene que intervenir el Estado. Cuando se desalojó gente en los Palomares, que fue una situación grave, lo primero que se hizo fue reconocerlo, pero después lo que se hizo fue activar todo el protocolo del Estado y el Ministerio de Vivienda, la Intendencia, el Banco de Previsión Social en ese caso, realojaron a todas esas familias. Todas las familias que fueron expulsadas por la fuerza en los Palomares fueron realojadas, sí, está bien porque en nuevas viviendas, y para ahora, eso había un servicio público y un sistema público, Gustavo, que existía. es tremendo, ¿no? O sea, estás hablando y se me disparan tantos temas, ¿no? Pero en un momento, creo que durante el gobierno de Sanguinetti, cuando Roberto Rivero asume la dirección de drogas, luego lo sucede Guarteche, se empiezan a haber golpes al gran tráfico, ¿no? El tráfico internacional. Y el tráfico interno quedó como de lado.
eso fue una estrategia un poco que con el paso del tiempo se reveló un poco errática y haber dejado instalarse. Equivocada, yo creo que fue equivocada. Fue equivocada. Sí. Hoy tenés los cifras, los chingas, los tarlos, la banda de los patablancas, o sea, aparecen bandas por todos lados, ¿no? Sí, en realidad lo que hay ahí es que el fenómeno del ingreso de la pasta base en el Uruguay cambió definitivamente la ecuación del mundo criminal. Cambió la ecuación del mundo criminal en las cárceles. Esto es un capítulo que se podría hablar. En ese libro, Historias de Sicarios, yo entrevisto a los sicarios y hablo mucho con ellos sobre la percepción que tienen de la situación carcelaria y de los códigos. Y bueno, y ahí hubo un cambio importante. Pero también el microtráfico lleva a una lógica de funcionamiento del territorio donde se combina el señorío feudal con el fordismo, que es una modalidad de producción en la época de la Revolución Industrial, que rápidamente quiere decir de que cuando hay alguien que comienza a distribuir droga e instala bocas en el barrio, cambia la ecuación de cómo funcionaba la delincuencia. Antes los peces gordos de la delincuencia eran los asaltantes de banco, las bandas, y por lo tanto el golpe era en un lugar donde ellos no vivían. El lugar de vivienda de ellos era un lugar de paz, era un lugar de tranquilidad donde trataban de pasar lo más desapercibido posible. No es que antes tenían códigos mejores, es que el código en esa época, donde digamos, escala de la delincuencia estaba en los asaltos, en las bandas de asaltantes, necesitaba que en las casas donde ellos vivían hubiera tranquilidad. Cuando se instala el microtráfico y hay que tener bocas de distribución de drogas permanentes, 24/7, 24 horas, 7 días a la semana abiertas, eso va instalando una lógica donde el territorio, el lugar donde muchas veces ellos viven muy cerca, pasa a ser el escenario de conflicto. Y por lo tanto, para eso hay que tener un control sobre ese lugar muy distinto al que existía antes. Y ese control es el que vincula el señorío feudal con el fordismo. El señorío feudal porque el pequeño narco que distribuye pasa a ser el hombre fuerte en la estructura del crimen por el volumen de dinero que maneja. Y rápidamente va desplazando en legitimidad y en capacidad de influencia a los demás. Y por otro lado, y entonces se convierte en ese señor feudal, a veces a extremos donde incluso son la ley, como en algunas zonas. Dirimen ellos los conflictos entre vecinos. El Estado se ausenta y son ellos los que terminan definiendo qué es lo que está bien y qué es lo que está mal. Eso sucedió muchísimo en Casaballe y parte de la intervención que hubo en Casaballe fue para romper esa lógica. Que efectivamente se logró romper. Pero después hay que seguirla manteniendo, porque de lo contrario estas cosas vuelven a existir porque el microtráfico existe porque hay mercado. Gustavo, cuando uno escucha el relato de lo que ocurre en los distintos países, uno percibe que este es un camino sin retorno, que cada vez se avanza más en estos niveles de violencia, en esta estructuración marginal. Yo creo que es un camino que se instala si no se toman medidas de política pública que sean más radicales. Hay medidas que tienen que ver con el mercado de la droga y la forma en cómo se discute legalmente el tema del consumo de la droga en un país. Y también si hay una capacidad del Estado de poner límites fuertes a algunos desbordes que son cruzar una frontera. El desalojar gente de la casa y de un hogar a punta de pistola es cruzar una frontera que no tiene retorno, porque esa dinámica se comienza a emular con mucha fuerza y mucha rapidez. Y lo que hay que hacer es tener una capacidad del Estado de poder defender rápidamente eso. Una señora que le prende en fuego una casa es algo inadmisible, tiene que ser un tema de altísima prioridad para el Ministerio del Interior. Claro. Altísima. Claro. Nos hemos ido como... Porque esa impunidad le cuesta carísimo rápidamente, además, en otros entornos. Claro, porque nos hemos ido como
insensibilizando, como acostumbrándonos cada vez más a que aparezcan cuerpos con 40 tiros, ¿no? A que te maten a uno delante de todo el barrio, a que te prendan fuego la casa. Hay también como una cosa de la sociedad, no sé, no sé si vos lo ves así, ¿no? Que hay como un acostumbramiento. Lo que pasa es que el acostumbramiento se da si no hay sanción social. El año pasado se supo que en el Cerro Norte, el grupo mafioso que tiene vínculos fuertes ahí, bueno, torturaba a las personas y tenía todo un sistema de cobrar las cuentas a las personas que debían, cortándole un dedo, cortándole la oreja, lastimándolo, torturándolo y pasando el video hacia la cárcel para que vieran cómo se estaba cobrando la cuenta. Es decir, esa lógica mafiosa que se instaló, que repito, el año pasado y este año hay mucha evidencia y hay investigaciones en la Fiscalía en torno a esos temas, son temas que tienen que tener una sanción muy rápida y se tiene que poder conocer. Lo peor es ocultar la realidad. Yo creo que se hace muy mal ocultando la realidad cuando las cosas existen. Repito, a mí me tocó puntualmente intervenir por una definición que en su momento tomó el presidente de la República en la zona de Casaballe, articulando la intervención del Estado. Y ahí lo clave fue primero la transparencia, es decir, acá lo que está pasando es esto. Y había pasado durante 2 meses y medio y costó 2 meses y medio convencer a las familias que denunciaran. ¿Por qué? Porque las familias que estaban siendo desalojadas no querían denunciar, porque tenían familiares en ese barrio. Gustavo, tuvieron que construir la confianza necesaria para hacer esa denuncia. Y una vez que se logró la denuncia, se actuó. ¿Esto responde a una lógica geográfica de barrios categóricamente organizados con estas características o hay un gradiente en la ciudad o en las ciudades? Bueno, depende yo creo que hay barrios que su entramado urbano facilitan algunos de estos procesos. Pero también tengamos en cuenta que en el interior del país, por ejemplo, hablemos de San Carlos. En San Carlos acaban de matar a uno de los narcotraficantes más importantes de los últimos 8 años. Él era el lugarteniente, en realidad, de el que era el rey de la cocaína en San Carlos, que era Robert Pérez, que lo mataron el año pasado, en diciembre, con 47 años. Esa persona fue la que logró diagramar lo que se llama ese triángulo, que es San Carlos, Minas, Rocha, Chuy, más específicamente. Y esta persona, el Buñuelo, me estoy refiriendo, era uno de los lugartenientes de Robert. Pero 6 años antes, a Robert Pérez le dieron un tiro y quedó inválido, quedó en silla de ruedas, y ahí comenzó rápidamente el declive, y a rey puesto, rey muerto. Y esta persona, fíjense, con 32 años tenía el Buñuelo, le mataron a toda la familia. Yo estuve en la casa de él en uno de los allanamientos que hicieron en los operativos Mirador. Él tenía un sistema de videovigilancia muy potente que nosotros en su momento desarmamos. Tenía 17 cámaras que desde su casa controlaba toda la cuadra y varias de las casas aledañas. Y bueno, era realmente una persona que movilizaba mucha influencia y mucha violencia en la zona de San Carlos. Al día de hoy, bueno, a él lo matan. Ya previamente habían matado a 5 hermanos, intentaron matar a la madre, que es una persona de mucha referencia en ese lugar, y no pudieron y mataron a uno de los hermanos. Pero, bueno, hoy ya hay otra persona que son los que mandaron matar al Buñuelo, son los que se están haciendo fuertes en ese lugar. Y para eso creo que hay que tener políticas sistemáticas. Yo repito, aquí hay un primer problema, que es que en la medida que exista consumo, va a haber un mercado. ¿Sí? Y si hay un mercado, alguien va a satisfacer esa demanda. Entonces, ahí hay un tema de largo plazo, pero en el corto plazo yo creo que hay situaciones de desborde de violencia, como están sucediendo en el 24 de enero, como han sucedido en el 19 de abril, estoy hablando de barrios de aquí de Montevideo, como ha sucedido en el Cerro Norte. De eso quería hablar, Gustavo. Como ha sucedido en la zona de La Humedad,
ejemplo, que son realmente delicados. Gustavo, yo creo que para mí sos la persona que más conoce la mezcla del fenómeno de la marginalidad con este tipo de delincuencia, no me cabe duda. Cuando vos definís muy bien esa cosa del cambio de la pasta base de esos señores feudales con el fordismo, etcétera, etcétera, hablamos de un negocio, ¿verdad? Pero ¿cómo se da, o si se da de manera paralela y engarza con eso, el hecho de que eso lleve a una persona a torturar a otra, a matar, a quemarla viva, a estos niveles de violencia? ¿Cómo es eso? ¿Qué tipo de material humano es el que se encarga de ese negocio y que lo lleva a eso? ¿O es necesario para ese negocio ejercer esos tipos de violencia? Yo creo que la dinámica de la microterritorialización de la droga lleva a eso. En algunos casos en forma extrema. En el Cerro Norte el código es: te corto los dedos si no pagaste. ¿Sí? Por lo tanto, hay gente con varios dedos amputados que están en casos de investigación en la propia fiscalía. Te corto la oreja, o te hago una seña en la cara si has hablado con la policía. ¿Sí? Y bueno, y en algunos casos te torturo y te llevo a cortar la lengua, como ha sucedido, o te mato en el caso de que haya una traición en forma reiterada. Y esos son los códigos. Ese es un código que existe hoy en el Cerro Norte, que no lo está diciendo Gustavo Leal, son investigaciones que están en curso en la Fiscalía. Hay gente que ha estado procesada por esto que estoy diciendo, durante el año pasado y durante este año. Entonces, esa dinámica también del ejercicio extremo de la violencia es una dinámica que está relacionada con la necesidad del control del territorio y la omertá, que es el pacto de silencio. El pacto de silencio de la mafia es un pacto que cumplen las personas que ingresan a los grupos mafiosos, pero que después se extiende en los territorios con la gente que tiene que convivir con esa circunstancia en forma cercana. Si en la cuadra tenés una boca, hay una omertá que de alguna manera, para proteger la vida de las personas, todo el mundo lo tiene. Bueno, si no se meten conmigo, yo no hago nada. Que es el mismo código que han utilizado muchas personas vinculadas al trabajo social, o médicos que tienen que ingresar a algunos barrios, y que termina siendo letal, porque terminan siendo muchas veces extorsionados ellos mismos en la medida que pasa el tiempo. Y a su vez hay un fenómeno de emulación cultural que es muy importante y que ha tenido algún efecto acelerador con algunas series que se han popularizado a través de las plataformas virtuales, concretamente Netflix. Me refiero en concreto a algunas películas o algunas series como fue El Patrón del Mal, que de alguna manera pusieron en pantalla y verbalizaron una jerga y una modalidad delictiva de éxito vinculada al narcotráfico. Y si uno hoy mira, por ejemplo, las redes sociales de muchas de las personas que están vinculadas a la actividad criminal, tienen como referencia, postean frases de Pablo Escobar, postean incluso pequeños videos de esas películas, y ponen como referencia a ese mundo, porque ese mundo también va generando una narcocultura, que es música, que es una modalidad de poesía, una modalidad de visualización que instala la idea de la vida rápida, la vida rápida a tope y al máximo, donde lo que importa es el momento de hoy, y donde la vida es corta, y el Buñuelo es un claro ejemplo. 32 años está muerto y todos los hermanos están muertos. Pero bueno, ya hay otra persona que está a cargo, ocupando ese lugar, porque hay consumidores y hay un mercado que demanda eso. Para ir terminando y hablar un poco del tema de tu libro, pero no de tu libro en particular, el cual recomiendo porque es
fantástico. Es para mí el mejor trabajo que se ha hecho hasta ahora sobre el sicariato en Uruguay, y seguramente va a seguir, va a haber una continuación seguramente. Pero, ¿cómo definirías en estos sectores que estamos hablando el perfil del sicario uruguayo? A ver, hay, por un lado, en el sicariato nosotros tenemos el autor intelectual, y el autor intelectual en el sicariato uruguayo ha desbordado la cápsula del narcotráfico. Es decir, hay una cantidad de sicariatos en el Uruguay que nada tienen que ver con el fenómeno del narcotráfico. Eso es un tema importante a tenerlo en cuenta. Hay personas de altísimo nivel económico y cultural que han sido parte del fenómeno del sicariato y todavía hoy lo son. Hay un hecho que sucedió a finales del año pasado de una familia muy prominente en la política, incluso en el interior del país, donde uno de los familiares, por una herencia de 5.000 hectáreas de campo, contrata sicarios para matar al hermano y lo matan y después lo queman. Entonces, ahí en la modalidad hay un primer tema, que es que la forma de dirimir un conflicto con ese grado de violencia que es el sicariato ha desbordado la cápsula del narcotráfico. Hay sicariatos por disolución de problemas matrimoniales, por herencias, por temas deportivos, etc. Las personas que están vinculadas al sicariato dentro de la cápsula del mundo del narcotráfico tienen un perfil, ese sí, muy definido, que son personas que han tenido una muy fuerte dificultad de inserción e inclusión social desde niños. Las historias que hay en el libro marcan historias de carencias, historias de altísima violencia a nivel familiar, de abandono, que de alguna manera van generando o van reforzando a veces conductas psicopáticas, que es lo que define la personalidad de un sicario. Es alguien que no tiene culpa, no siente culpa, y que ubica la responsabilidad del fenómeno de la muerte en quien le ordena la muerte, no en quien lo hace. Hay una frase que me dijo un sicario en una de las entrevistas que para mí es reveladora, es: el asesino es él, y se refería al que le ha dado la orden. Yo disparé, el que lo mató es él. Esa frase, terrible, ¿no? Que después la desarrolló con mucho detalle, revelaba que él no sentía la culpa y no se sentía responsable. Y es más, me dijo, el que le había ordenado la muerte, había ordenado matar a su propio hermano. Y el hermano era un policía. Entonces el sicario me dice, refiriéndose al que le había ordenado, es una rata. No quiere a nadie, dice. Yo nunca hubiera matado al hermano. Yo nunca hubiera matado a mi hermano. Dice. Digo, pero ¿cómo que no? Si usted lo mató, le disparó 2 tiros en el pecho. Dice, sí, dice, pero bueno, yo a mi hermano no lo hubiera matado nunca. Entonces, pero él había le dio una orden y lo mató. Tremendo. Claro, entonces tremendo. Es como que sentía una distancia moral muy importante, y esa distancia moral es la que hace que estas situaciones sean muy peligrosas. Ese mundo, ese micromundo, cuando se instala en determinados barrios, genera una mano de obra dispuesta a matar por precio y a cualquier precio. Gustavo, me pasa lo que siempre me pasa cuando hablo contigo, me quedo con ganas de seguir hablando, pero se nos fue el tiempo. Te queremos agradecer enormemente, felicitarte por el libro, desearte éxito y seguir para adelante con el próximo libro, que seguro va a estar tan bueno como este. Gracias, Gustavo. Muchísimas gracias, y sí, estamos en eso, ya está produciéndose la segunda parte. Dale. Columna financiera en ADN.